Mi saludo y bienvenida para Giovanni Montoya, director de contenidos de Grupo Ágora. Qué bueno, Giovanni, tenerlo por acá nuevamente con nosotros, porque sabemos que sus temas siempre son de mucha utilidad para los televidentes en todo el país. Juan, de verdad, muchísimas gracias de nuevo por tu amable invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes. La propuesta que le hicimos hoy es porque cuando Estados Unidos estornuda, inmediatamente hay riesgo de contagio de gripa en otros países de la región. Cómo las economías del mundo están interconectadas y lo que pasa en una de ellas, mientras más fuerte sea, pues podría afectar a las más débiles. Empecemos por dar el contexto sobre este tema de estamos en un mundo global, Giovanni, ¿no? Un mundo global en el que hay tres grandes protagonistas, digámoslo así, tres cabezas. Esas cabezas son Asia, Europa y Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es un país que por sí solo produce un poco más de 15 trillones de dólares, iguales tenemos a los 27 países europeos. Imagínese usted cuál es el volumen de demanda, cuál es el volumen de producción, el capital financiero que hay detrás de todo ese esquema. No olvidemos a Asia, encabezado por Japón y China, dos gigantes de la economía mundial. Es evidente que cualquier cosa que pase allí va a impactar los mercados mundiales. Somos muchos los países que abastecemos a estas grandes potencias de materias primas y que a la vez le compramos una gran cantidad de productos terminados, y los inversionistas del mundo están a la caza de la rentabilidad y de minimizar el riesgo en esas economías. Giovanni, en este momento desde Colombia, por ejemplo, se están impulsando muchos tratados de libre comercio y acuerdos de libre comercio con diferentes países en el mundo, y eso es derribar fronteras, abrir puertas al comercio bilateral con cada uno de esos países. Pero además me imagino que cuando estamos hablando de contagio y de riesgo, pues también ahí digamos que se incrementa. Sin duda alguna, tenemos que pensar en dos aspectos fundamentales. Primero, ¿por qué nos abrimos al resto del mundo? Básicamente porque hay que equilibrar los desfases del consumo interno con una mayor demanda externa. De esta manera, entonces, tenemos que buscar nuevos mercados, tenemos que buscar apertura exportadora, tenemos que buscar todo lo necesario en el resto del mundo. Pero para poder encontrar eso, a la vez tenemos que abrir nuestras puertas, y abrimos nuestras puertas tanto a mercancías como, ojo, y esto es lo verdaderamente importante, a nuevos capitales, a inversionistas extranjeros que llegan al país, bien sea a especular o bien sea a montar empresas o a comprar empresas ya establecidas en el país. Eso ya por sí solo nos expone al riesgo global, porque esos inversionistas globales nos están midiendo no con el rasero de nuestro riesgo interno, sino con el rasero del riesgo del mundo entero. Giovanni, ¿cuáles son esos conectores que existen entre los países del mundo? ¿Cuáles son esos indicadores que hay que ponerle mucho cuidado, ¿no? en Estados Unidos, en países de la eurozona, en Asia, que uno diga, ojo, cuando X factor está débil, podría haber riesgo de contagio mundial? Bueno, son varios los aspectos. Hay indicadores como la producción industrial, es un indicador que suele producirse mensualmente en los distintos países del mundo. Cuando esa producción industrial tiende a la baja, ya eso es un síntoma serio de desaceleración de las economías. Al lado de esa producción industrial vale la pena mirar también todo el tema del empleo. En unas condiciones de aumento en los niveles de desempleo o mayor solicitud de subsidios de desempleo en países como Estados Unidos, que lo tienen, eso ya indudablemente está marcando que la economía de esos países se está desacelerando. Temas como la vivienda, la tasa de interés, Producto Interno Bruto, inflación, que son publicados por diversas páginas, son indicadores incluso diarios de cómo está el pulso de las economías. No es un tema que sea muy esquivo encontrar, es fácil encontrarlo, y de alguna manera su interpretación nos da a nosotros nociones de cómo están esos países compradores. Giovanni, nosotros vemos que en la eurozona, digamos que todavía hay mucha incertidumbre, estamos pendientes de esos planes de rescate que funcionen muy bien y que la economía se estabilice. En Estados Unidos uno dice, bueno, ya los indicadores macroeconómicos principales en lo que va corrido el año han sido buenos, superior a lo esperado, y uno diría que la marea está más tranquila. Pero en el caso de Colombia es bueno decir qué es lo que nosotros debemos fortalecer y tener muy bien para que, como en la crisis anterior, uno diría, bueno, por aquí sí hubo una maga y todo, pero no fue tan fuerte como en otras economías del planeta.
Bueno, sin duda alguna nosotros en este momento tenemos una fuerte presión revaluacionista y las cifras muestran que la estamos aprovechando para dos temas bien importantes. De un lado, el tema del comercio exterior, de las importaciones. Hemos importado materias primas, hemos importado bienes de capital que nos permiten hacer una importante reconversión y prepararnos para la competitividad. Ese es un punto esencial. Si estamos preparados tecnológica y productivamente con procesos y con tecnología apropiada, digamos que los impactos de la crisis internacionales van a ser mucho menores, pero lo hemos aprovechado también para atraer un importante volumen de capitales extranjeros, tanto especulativos e inversión de cartera, como capitales productivos, inversión extranjera directa. Es un tema que sin duda hay que fortalecer, es un tema al que sin duda hay que apuntarle mucho en el país. Colombia tiene un déficit fuerte en infraestructura, ese déficit de infraestructura es, digamos, un imán, un atractivo importante para la inversión extranjera. Y de otro lado hay que consolidar la fortaleza del sistema financiero colombiano, nuestro mercado bursátil que viene reacomodándose de manera interesante, sí, y el mercado financiero que sin duda alguna tiene la solidez para seguir atrayendo y seguir blindando al país de esas crisis internacionales. Giovanni, usted acaba de mencionar el mercado bursátil y uno ve que hay una fuerte relación entre las economías de estos países con las bolsas de valores, o sea, es relación directa. Una economía débil inmediatamente caen los precios de las acciones. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el mercado bursátil en general tiene cuatro, si me permiten llamarlo de esa manera, cuatro submercados, que es el mercado de renta fija, el mercado de renta variable, el mercado de commodities y el mercado de divisas. En el caso de las acciones tenemos que pensar que muchas de las acciones que se negocian en Colombia son movidas por grandes grupos, particularmente por los fondos de pensiones que también tienen inversiones en algunas acciones extranjeras y por fondos de capital extranjero que tienen inversiones en Colombia. Si un extranjero ve que países similares a Colombia están teniendo alguna clase de problema derivado de la crisis internacional, trasladan sus perspectivas de esos países a Colombia y de alguna manera entonces piensan, si en tal país ocurrió, en Colombia va a pasar también algo parecido. Al adoptar esa dinámica, de alguna manera también están logrando que nosotros entremos en esos canales de crisis o por lo menos los canales especulativos. Eso es lo que ocurre, es la percepción de riesgo que se forma alrededor del país, lo que hace que el precio de nuestros activos financieros suba o baje de acuerdo con los fundamentales del resto del mundo. Giovanni, una empresa pequeña o mediana que está establecida en Colombia, ¿a qué factores de otros países debería ponerle mucho cuidado? ¿A través de la prensa, a través de la internet, a través del Twitter, a través de un programa como Negocio en Telemedellín? Bueno, lo primero es revisar dos cosas fundamentales. Primero, la evolución de la tasa de cambio. Allí con el tema de la tasa de cambio hay muchos aspectos que se afectan, como son las inversiones, el endeudamiento externo, la posibilidad de exportar y la posibilidad de importar, elementos que afectan a las empresas de gran tamaño, pero afectan también a las pequeñas y a las medianas, porque es a todo el conjunto de la economía. De otro lado, pues es importante desarrollar una metodología propia, una metodología de análisis de indicadores, una especie de cuadro de mando en el que cada empresario dice, mire, a mí me afectan las tasas de interés externas, a mí me afectan las tasas de cambio, a mí me afecta el desempleo, a mí me afecta cualquier clase de cosa y tomar decisiones con base en ello. Además, dependiendo del negocio específico, o sea, si usted es constructor, me imagino que estará pendiente del precio del acero y de esos países donde se genera. Claro, si usted es constructor, efectivamente, estará muy pendiente, por ejemplo, del precio del acero, pero si es, por ejemplo, un comercializador de tecnología, estará muy pendiente de qué pasa con esos bienes tecnológicos, claro, en el mundo. Lo ideal, repito, es montar un esquema de análisis de los indicadores y seguirlos para adoptar una estrategia que esté acorde con esa dinámica. Giovanni Montoya, director de contenidos de Grupo Ágora, estuvo acá en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Giovanni.